Hoy vamos a empezar la clase buscando algunas expresiones de los operadores vectoriales en coordenadas curvilíneas ortogonales. El primer operador que vamos a ver es el gradiente. Gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales. Tomaremos una función escalar en coordenadas curvilíneas ortogonales. Una función de U1, U2, U3. Las tres superficies curvas que nos representan el sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales. Sea esta una función escalar en coordenadas curvilíneas ortogonales. El gradiente de una función, el gradiente de phi en coordenadas rectangulares, si recordamos, las vamos a poner con otro color, el gradiente en coordenadas cartesianas, teníamos una función que dependía de x, y y z. Entonces el gradiente de phi no era nada más que el vector derivada de phi respecto de x en y, derivada parcial de phi respecto de y en j y derivada parcial de phi respecto de z en k. Esto hemos estudiado cuando estuvimos viendo operadores en coordenadas rectangulares. Ahora, ¿qué sucede en coordenadas curvilíneas ortogonales? ¿Qué son U1, U2, U3? Son funciones escalares, donde U1 es una función de x, y z, al igual que U2 es una función escalar de x, y z, y U3 también una función escalar de x, y z. Ahora, el gradiente de phi es igual al vector derivada de phi respecto de x, pero phi no depende de x, phi depende de U1, U2, U3, pero U1, U2, U3 dependen de x. Entonces debemos agarrar la regla de la cadena. Esto va a ser derivada parcial de phi respecto de su primera variable, que es U sub 1, por la derivada parcial de U sub 1 respecto de x. Lo que queremos encontrar es la relación de la derivada de phi respecto de x, pero la función phi no depende solo de U sub 1, depende de U2 y U3. Entonces, derivada parcial de phi respecto de U2, derivada de U2 respecto de x, más la derivada de phi respecto de U3 por la derivada de U3 respecto de x. Todo este desarrollo nos va a representar la derivada de phi respecto de x. Podemos anotar acá, todo esto va a ser la derivada parcial de phi respecto de x, que es la primera coordenada del vector gradiente. Esto en la dirección de y. Un desarrollo semejante en la dirección de j y en la dirección de k. Ahora la derivada de phi respecto de y, pongamos acá abajo. Phi no depende de y, depende de U1, U2, U3, pero U1, U2, U3 dependen de y. Entonces, regla de la cadena, derivada parcial de phi respecto de U sub 1 por la derivada de U sub 1 respecto de y, más la derivada parcial de phi respecto de U sub 2, derivada parcial de U sub 2 respecto de y más la derivada parcial de phi respecto de U sub 3 por la derivada de U sub 3 respecto de y. Esto en j. Y por último, en la dirección de k,
la derivada parcial de phi respecto de z. Bueno, eso va a ser la derivada parcial de phi respecto de su primera variable directa, que es u sub 1, por la derivada de u sub 1 respecto de z, más la derivada parcial de phi respecto de u sub 2 por la derivada de u sub 2 respecto de z, y la derivada parcial de phi respecto de u sub 3 por la derivada parcial de u sub 3 respecto de z, pero esto en la dirección de k. Ahora, lo que vamos a hacer es asociar este desarrollo, pero de una manera diferente. Es decir, el gradiente de phi va a ser igual. Tomaremos esta primera expresión en la dirección de i, esta en la dirección de j y esta en la dirección de k. Las tres tienen un factor común, que es la derivada de phi respecto de u sub 1. Ponemos en evidencia ese factor, derivada de phi respecto de u sub 1, que va a multiplicar a la derivada parcial de u sub 1 respecto de x en la dirección de y. Derivada parcial de u sub 1 respecto de x en la dirección de y. Más la derivada parcial de u sub 1 respecto de y en j. Derivada parcial de u sub 1 respecto de y en j. Y derivada parcial de u sub 1 respecto de z en la dirección k. Más. Ahora, en las siguientes tres expresiones, vale decir, en esta y en esta, el factor común es la derivada de phi respecto de u sub 2. Ponemos en evidencia eso, ese factor, derivada parcial de phi respecto de u sub 2, que va a multiplicar a la derivada de u sub 2 respecto de x en la dirección de y. En la dirección de y. Más la derivada parcial de u sub 2 respecto de y en la dirección j. Y más la derivada parcial de u sub 2 respecto de z en la dirección k. Y por último, con los tres últimos factores que nos quedan, vale decir con este y con este, el factor común es la derivada de phi respecto de u sub 3. Ponemos en evidencia aquello, derivada parcial de phi respecto de u sub 3, que va a multiplicar a la derivada parcial de u sub 3 respecto de x en la dirección de y, más la derivada parcial de u sub 3 respecto de y en la dirección de j, y más la derivada parcial de u sub 3 respecto de z en la dirección k. Bueno, ahora vamos relacionando. Estos vectores, este primer vector, análogamente el segundo y el tercero. U sub 1 es una función escalar de x, y y, z. Al igual que relacionemos con coordenadas rectangulares una función escalar de x, y z, el gradiente de esa función tenía este desarrollo. Y acá podemos decir que esto nos representa el gradiente de u sub 1. Análogamente, este segundo vector nos va a representar el gradiente de u sub 2. Y este tercer vector nos representará el gradiente de la superficie u sub 3. Entonces, el gradiente de la función escalar phi va a ir quedando derivada parcial de phi respecto de u sub 1 por el gradiente de u sub 1, más la derivada parcial de phi respecto de u sub 2 por el gradiente de u sub 2, y más la derivada parcial de phi respecto de u sub 3 por el gradiente de u sub 3.
Bueno, en coordenadas curvilíneas ortogonales existen diferentes autores que se presentan los operadores vectoriales en este sistema de coordenadas curvilíneas ortogonales de diferente manera. Al final, todas guardan relación. Vamos a ver, haciendo la analogía en coordenadas cartesianas, como un vector en la dirección de los vectores unitarios direccionales I, J, K. Acá está representado en función de los gradientes. Cuando hemos hecho el estudio de la transformación de coordenadas usando los vectores gradiente, teníamos tres vectores unitarios direccionales. Los vectores unitarios direccionales, voy a recordar acá, E sub I, en forma general, era el gradiente de U sub I sobre el módulo del gradiente de U sub I, ¿verdad? Pero los factores de escala HI hemos definido como la inversa de los módulos. La inversa de los módulos. De ahí que podemos decir los vectores unitarios E sub I va a ser igual al factor de escala HI por el gradiente de U sub I. O en otras palabras, el gradiente de la superficie U sub I, 1 sobre el factor de escala correspondiente por el vector unitario direccional E sub I. Tomando I 1, 2 y 3 para representar los tres vectores. Voy a hacer el reemplazo en función de los factores de escala. Por eso hemos incidido bastante hasta en tres métodos para encontrar los factores de escala. Ahora, reemplazando entonces, en función de los factores de escala, vamos a tener el gradiente de phi igual a la derivada parcial de phi respecto de U sub 1 por el gradiente de U sub 1. Eso va a ser 1 sobre el factor de escala en la dirección del vector unitario direccional. 1 sobre H1 en E sub 1. Análogamente en el segundo caso, la derivada parcial de phi respecto de U2. El gradiente de U2 es 1 sobre su factor de escala por el vector unitario direccional E sub 2. Y en el tercer caso lo propio, la derivada parcial de phi respecto de U sub 3 por 1 sobre H3 en la dirección E3. Esta expresión a la que estamos llegando es lo que se conoce popularmente o como más difundida como la expresión del gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales. Ordenaremos un poquito. 1 sobre el factor de escala H1, la derivada parcial de phi respecto de U sub 1 en la dirección E1, más 1 sobre H2, derivada parcial de phi respecto de U2 en la dirección E2, y más 1 sobre H3, derivada parcial de phi respecto de U sub 3 en la dirección del vector unitario direccional E3. Pongamos gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales. ¿Cómo podemos afirmar ahora que este desarrollo representa efectivamente el gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales, o ver si no hemos cometido algún error? Vamos a hacer unas analogías. Esas analogías sirven solo para comprobar los operadores, si la expresión, el desarrollo del operador es la correcta en coordenadas curvilíneas ortogonales. Solo para eso, por favor, cuidado, estén usando en forma general las analogías que vamos a poner. Analogías
solo para comprobación. De los operadores vectoriales. Ya, la primera analogía. Hacer los factores de escala h1 igual a h2 igual a h3 igual a 1. Luego, las superficies U1, U2, U3, la superficie U1, hacerla análoga a X. La superficie U2, hacerla análoga a Y. Y la superficie U3, hacerla análoga a Z. Luego, los vectores unitarios direccionales. El vector E1, hacerlo análogo al vector unitario direccional en coordenadas rectangulares y el vector E2, hacerlo análogo al vector unitario direccional J, y el vector E3, hacerlo análogo al vector unitario direccional K. Bueno, si estas analogías reemplazamos en esta relación que podemos decir en 1, reemplazando en 1, ¿qué vamos a tener? Gradiente de phi igual 1 sobre h1, pero h1 estamos asignando el valor unitario, por la derivada parcial de phi respecto de u sub 1. U sub 1 para nosotros es análogo a x. En la dirección E sub 1. E sub 1 para nosotros, estamos diciendo, es el vector y. Más 1 sobre h2. h2 también vale 1. Derivada parcial de phi respecto de u sub 2. U sub 2 estamos diciendo análogo a y. En E sub 2, el vector unitario direccional J, y más 1 sobre H3. H3 es 1, derivada parcial de phi respecto de U sub 3. U sub 3 estamos tomando como analogía Z, respecto de Z, en la dirección E3. E3 para nosotros es K. Entonces, ordenando un poquito, gradiente de phi, 1 sobre 1 es 1, derivada parcial de phi respecto de x en la dirección de y, más la derivada parcial de phi respecto de y en j, y más la derivada parcial de phi respecto de z en la dirección k. ¿A dónde llegamos? Haciendo esas analogías y reemplazando la expresión del operador gradiente, llegamos a la expresión del gradiente en coordenadas rectangulares. Entonces, estas analogías, estas tres que hemos puesto, nos van a servir solo y únicamente para comprobar que el operador que estamos obteniendo en coordenadas curvilíneas ortogonales tiene una expresión correcta o no. Si ustedes ven algunos libros del análisis vectorial, puede ser que en algunos den otro desarrollo. Entonces debemos verificar que son equivalentes, ¿no? Que realmente se presenta el gradiente en coordenadas curvilíneas ortogonales. Bueno, nos falta ver la divergencia, el rotacional, y vamos a hablar de un cuarto operador que es el laplaciano, que en coordenadas rectangulares creo que todavía no lo hemos visto, y la aplicación que tiene ese operador, que lo vamos a expresar también en coordenadas curvilíneas ortogonales. Por hoy quedaremos acá, porque la divergencia es un poquito más larga y el tiempo no nos va a permitir. Que pasen un buen día.